Durante años se ha dicho que Rubber Soul fue el inicio del rock progresivo, y no lo fue. Pero tampoco es una idea absurda, porque Rubber Soul no es progresivo, no es conceptual y no cuenta una historia. No tiene personajes, no sigue una narrativa, no intenta ser una obra con argumento, y eso hay que decirlo claro desde el inicio. Lo que hizo Rubber Soul fue algo mucho más sutil, pero mucho más importante. Cambió la forma en que el rock entendía el álbum. En 1965, los discos de rock todavía funcionaban como colecciones de canciones. Los singles mandaban, los sastres y las cabezas bien peinadas daban la hora. El álbum era un envase, algo que grababa rápido para acompañar el éxito de turno. Cuando los Beatles publican Rubber Soul en diciembre de 1965, eso cambia. No porque cuente una historia, sino porque por primera vez un disco se siente pensado como un todo. No hay canciones puestas al azar. No hay relleno evidente. Hay un clima común. Las letras ya no hablan de romances juveniles simples. Hablan de duda, de existencialismo, de distancia, de introspección. Y si queremos entender por qué muchos ven aquí el origen del prog, hace falta escuchar lo que está pasando en estas canciones. Vamos, analicemos las aristas principales del álbum. Norwegian Wood muestra relaciones incómodas y ambiguas. La sitar de George Harrison introduce por primera vez un instrumento de la música india en una grabación de rock, abriendo la puerta a nuevas texturas y culturas musicales dentro del género. Nowhere Man habla de una alienación muy común en la adolescencia. Es una de las primeras canciones de la banda que no trata de amor, sino de identidad y vacío existencial, sostenida por armonías vocales complejas y una estructura pop tradicional usada para un mensaje inusualmente filosófico. Girl mezcla deseo con culpa y una sensualidad oscura, capaz de hallarse en la mente más tímida que pueda existir. La intimidad se vuelve parte del arreglo. La respiración amplificada de Lennon, las guitarras acústicas con sonido casi mediterráneo y la atmósfera melancólica muestran un nivel de intención sonora poco común en el pop de la época. Think for Yourself introduce desconfianza y desencanto. El cambio no es solo temático. La canción incorpora un bajo con fuzz, uno de los primeros usos prominentes de distorsión en ese instrumento dentro del pop británico, creando una textura más agresiva y experimental. In My Life mira el pasado con nostalgia. Una canción de memoria personal acompañada por un solo de teclado barroco, hecho por el mismísimo George Martin, grabado a velocidad reducida para imitar un clavicordio o clavicémbalo, acercando el rock a la música clásica. Todas estas canciones muestran el momento en el que el álbum deja de ser una colección de temas y empieza a convertirse en toda una obra. Y justo ahí está la semilla del rock progresivo. No cuentan la misma historia, pero habitan el mismo espacio emocional y espiritual. Y esa coherencia en ese momento era algo nuevo. Esto es importante. Coherencia no es lo mismo que concepto. Un álbum conceptual te lleva de un punto A a un punto B, de un este a oeste, de un norte a sur, de la tierra al espacio. Rubber Soul no hace eso. Simplemente te sumerge en un estado de ánimo. Y ahí está la semilla de lo que hoy conocemos como rock progresivo. Porque cuando un álbum deja de pensarse como un conjunto de canciones sueltas y empieza a pensarse como una experiencia completa, el rock cruza una línea. Esa línea la cruzan los Beatles con Rubber Soul. Y no es una opinión, no es mi opinión. Brian Wilson escuchó este disco y quedó obsesionado con la idea de hacer un álbum sin relleno, hasta el punto que fue a su cocina y abrazó de alegría a su mujer. Es así como nace Pet Sounds. Paul McCartney escucha Pet Sounds y entiende que el álbum puede ser arte, y de esa forma tan recíproca nace el Sargento Pimienta. El rock progresivo no nace de los compases raros, nace de esa idea
el álbum importa. Por eso Rubber Soul no es progresivo, pero es indispensable para que el prog exista. Y acá vale la comparación con otros discos de los Beatles para no confundirnos. Sgt. Pepper sí es conceptual, una banda ficticia, una idea escénica clara, un sinfín de personajes unidos por el mismo propósito. Magical Mystery Tour gira alrededor de un viaje de ensueño. Abbey Road organiza su lado B como una verdadera suite clásica. Rubber Soul no hace nada de eso. Es coherente, pero no narrativo. Y el White Album va todavía más lejos en la dirección opuesta. Ahí no hay coherencia buscada, no hay unidad. Es fragmento total, un collage musical compuesto por los caprichos de cada Beatle. Por eso, paradójicamente, es el menos conceptual de todos. Es un disco brillante, pero deliberadamente desordenado. No hay contradicción entre estos discos mencionados. Cada uno rompe con algo distinto. Entonces, ¿cuál es la frase correcta? No podemos decir que Rubber Soul es el inicio del prog, pero sí podemos decir que es uno de los discos que hizo posible el prog. Es un eslabón, no el punto de partida final. Porque si hablamos del nacimiento real del rock progresivo, habría que mirar a otros discos. Day for Future Past de Moody Blues en 1967, el cual nos regala una estructura sinfónica clara. ¿Y qué hay de The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, que produce una ruptura formal y psicodelia extendida que te envuelve hasta hacerte perder? O también tenemos el álbum debut de Procol Harum, integrando la música clásica en el rock. Y finalmente, en 1969, In the Court of the Crimson King, donde el progresivo se define como género e incluso sienta las bases para lo que vendría después con el heavy metal y el hard rock. Pero ninguno de esos discos habría existido igual si antes alguien no hubiera demostrado que el álbum podía ser algo más. Y ese disco fue Rubber Soul. Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos. Estás en Music On Places, un canal humano que te lee y te responde los comentarios. ¿Me apoyarías con suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos. Where's the boss?